Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar. Jóvenes, hermosas y letales. Así son las mujeres sicarias de los carteles mexicanos. Cuando se habla de violencia criminal, esta la asociamos comúnmente a los hombres, en especial cuando se trata de cárteles. Pero ese no siempre es el caso. Estas tres mujeres que conocerás a continuación demostraron ser incluso más despiadadas y mortales que un hombre y llegaron a convertirse en líderes del músculo asesino de tres de los carteles más poderosos y temidos de México: el Cartel del Golfo, los Viagra y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, imponiendo su reinado de terror a punta de sangre y fuego. Pero aunque servían más organizaciones delictivas antagónicas entre sí, estas tres peligrosas mujeres tenían cuatro cosas en común. Eran jóvenes, brutales, influencers y tuvieron un horrendo final. Desde TikTokers convertidas en narcos hasta estrategas que rivalizaban con generales militares, estas reinas del crimen desafían los estereotipos, ascendiendo a la cima de los cárteles más brutales. Sabrina, la influencer del crimen; María, la estratega letal; Jocelyn, la sicaria implacable; Melissa, la emperatriz del terror; Marixa, la política corrupta; Sandra, la diplomática del narcotráfico. Cada una, un testimonio de astucia, ambición y supervivencia en un universo donde la muerte es moneda corriente. Nadie ha llevado la exposición de una vida criminal en redes sociales tan al extremo como la Cholita, una mujer cuya soberbia y exhibicionismo literalmente le costaron la vida. La Cholita era una peligrosa sicaria de la organización criminal mexicana conocida como los Viagras, la cual tiene una fuerte presencia en el país azteca, en especial en el estado de Michoacán. Las palabras miedo y límites estaban totalmente fuera de su vocabulario. Por eso esta peligrosa mujer no tenía ningún reparo en burlarse públicamente, a través de sus redes sociales, de uno de los carteles más grandes y mortales de ese país. Nada menos que el Cartel de Jalisco Nueva Generación, comandados por el temido Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. Mira, dejaron sus mugreros aquí, salieron corriendo, p***os. Mira, dejaron los mugreros. Mira, chavindeca, mira. Traigan trocas buenas, perros. En este video que la mujer subió a su cuenta de Facebook, se le puede escuchar riéndose y burlándose junto a otro sicario, mientras inspeccionan uno de los vehículos que dejaron atrás presuntos hombres del Mencho, cuando supuestamente salieron huyendo del enfrentamiento que tuvieron con su grupo criminal, los Viagras. Hay que tener muchas agallas o ser muy torpe para desafiar públicamente a uno de los carteles más peligrosos y brutales de la historia de México. Un cartel que está prácticamente cabeza a cabeza con nada más y nada menos que el Cartel de Sinaloa. La última persona a la que se le ocurrió cometer tamaña audacia fue un joven youtuber de 17 años que se hacía llamar el Pirata de Culiacán. Este chico, víctima de su propia inmadurez, subía videos a YouTube criticando y revelando información del grupo del criminal, además de insultar directamente al líder del cartel. Esto hizo que el chico ganara muchos seguidores, pero pronto comprendería de una manera horrible que meterse con una organización criminal de esas dimensiones tiene un precio, uno que se paga con sangre. Este chico un día fue interceptado por los hombres de Mencho, quienes en plena vía pública le propinaron nada menos que 18 disparos, una ejecución brutal que lanzó además una poderosa advertencia a todos los influencers. Nadie se burla del cartel del Mencho y sale con vida. Pero está claro que la Cholita no entendió muy bien el mensaje. Esto es seguramente porque además de su rol como sicaria de los Viagra, la joven también aseguraba tener fuertes vínculos con la Guardia Nacional Mexicana, por lo que se sentía muy segura de ser intocable. Pero pronto se daría cuenta de su enorme equivocación, y seguramente de una manera muy atroz. En 2019, cuando su popularidad en las redes estaba en su punto máximo, la mujer publicó un video en donde se podía ver un botín que le había robado a los sicarios del Cartel de Jalisco Nueva Generación.
luego de que estos salieron huyendo una vez más de ella y sus compinches. En este, como en todos sus videos de la red social, la joven mujer no revela su rostro, pero se puede oír su voz mientras describe todo el armamento incautado, donde se pueden distinguir los rifles AK-47, también conocidos como cuerno de chivo en el campo, varias pistolas y una cinta de rondas de alto calibre, entre otras cosas. En el video también se puede oír a la influencer decir que a los hombres del Mencho solo les faltó soltar el rifle. Se puede decir que esta nueva ofensa por parte de la Cholita hacia el poderoso cartel le sumó otro clavo a su ataúd, pero la gota que derramó el vaso fue una foto publicada también en Facebook, donde se observa a la mujer vistiendo un chaleco antibalas y equipo de primer nivel, y detrás de ella se ven dos camionetas abandonadas, presuntamente propiedad de Cartel de Jalisco Nueva Generación, a quienes una vez más calificó de gallinas. Esta fue la última publicación de la Cholita antes de ser reportada como desaparecida en diciembre de ese año. Según las hipótesis que se manejan, tal parece que ella y otros sicarios de su grupo fueron sorprendidos por los hombres del Mencho cuando dormían y fueron tomados prisioneros, o muy seguramente ajusticiados de alguna de las horribles formas en las que este grupo criminal suele vengarse de sus enemigos. De la manera que sea, el paradero de la Cholita sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Y para cerrar con broche de sangre esta macabra lista, llegó el momento de hablar de la reina de las sicarias de los carteles mexicanos. Y esta no es otra que la Catrina. Estamos hablando de la mujer que durante años fue la jefa del músculo asesino de uno de los carteles más grandes y temibles de México, el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Pocas féminas en la historia del crimen organizado han llegado a ser tan despiadadas y letales como María Guadalupe López Esquivel, alias La Catrina, nombre que adoptó en honor a una de las figuras más representativas de la festividad del Día de los Muertos en México. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, ¿eh? Lo que estás viendo en estas imágenes son los últimos minutos que de una de las asesinas más peligrosas y buscadas de todo el país azteca. Aunque el oficial está tratando de calmarla y le asegura que va a estar bien, la verdad es que la sicaria ha recibido una mortal herida en su cuello que pronto pondrá fin a una vida de crimen y violencia que dejó cientos de víctimas en el camino. Y es que según los vecinos de Tepalcatepec, el municipio donde operaba la Catrina, esta joven mujer de aspecto casi inofensivo era la encargada de secuestrar, extorsionar y eliminar a los enemigos del cartel. Y quienes llegaron a conocerla la describen como una asesina fría a la que no le temblaba el pulso a la hora de tirar del gatillo. La Catrina fue señalada como la autora intelectual y material de un asalto que acabó con la vida de 14 policías en el Aguaje, estado de Michoacán, en noviembre de 2019. Desde entonces, su nombre encabezaba la lista de los más buscados de las fuerzas de seguridad mexicana. Se dice que a la Catrina se le veía con frecuencia caminando por las calles de Tepalcatepec armada con un subfusil Uzi personalizado que se convirtió en su marca personal en el delito. Y para muchos de los enemigos de Mencho, su bonita cara fue lo último que vieron en vida. Según los reportes oficiales, para el momento en que fue herida, la mujer se encontraba escondida junto a varios de sus hombres, en una casa a las afueras de Tepalcatepec, a donde arribaron los efectivos de la Guardia Nacional después de recibir un aviso anónimo. La llegada de los cuerpos de seguridad puso en aviso a la sicaria y sus colegas, quienes bajo sus órdenes comenzaron el enfrentamiento armado contra los oficiales. En medio del intenso tiroteo, la Catrina recibió un impacto de bala en su cuello que se convirtió en su sentencia de muerte. En las imágenes se puede ver a la peligrosa sicaria aún con vida, pero muy mal herida, sentada en el piso mientras un oficial trata de calmarla. Luego se ve cómo es cargada en brazos hasta el helicóptero de la guardia. Estando allí, comenzó a recibir ayuda médica, pero no había nada que hacer. El daño causado por la bala en su cuello era irreparable. Así que tras varias horas de agonía, la Catrina finalmente dio su último respiro en el helicóptero donde era trasladada y fue declarada muerta al llegar al hospital. Tenemos el caso de una mujer que era de armas tomar, literalmente. Su nombre era Mixi Padilla y bien podría ser catalogada como la influencer más letal del mundo. Esta jovencita, cuya edad se desconoce, ganó una popularidad en TikTok por alardear muy orgullosamente de su vida como sicaria de uno de los carteles más poderosos y violentos de México, el Cartel del Golfo.
Lujos, armas de fuego, narcóticos y chalecos antibalas rotulados con el emblema del famoso cartel eran tan solo algunas de las posesiones de las que presumía la chica ante sus más de 10,000 seguidores en TikTok. Además de mostrarse cantando narcocorridos y al lado de otros criminales de alto calibre del cartel. Mixi tenía su rostro y su pecho repleto de tatuajes que hacían referencia al mundo criminal. Uno de los más llamativos era el que se situaba justo en el centro de su pecho, un tatuaje dedicado a la Santa Muerte, patrona de los presos y los pistoleros. También tenía múltiples tatuajes dedicados a las armas, algo por lo que sentía mucha fascinación. Mixi sostenía una relación amorosa con el líder de la célula criminal conocida como Los Tilines, la cual estaba al servicio de otros carteles más grandes y con quien se exhibía frecuentemente en sus lives. Aunque su aspecto no era precisamente intimidante, esta mujer era una asesina consumada y muy temida en el mundo criminal. Calcular el número de víctimas que pasaron por sus manos es casi imposible, pero se sabe que no fueron pocos. Sin embargo, su reinado de fama y crimen tenía fecha de caducidad. 29 de marzo de 2022, el día en que la Tilina, como también se le conocía, sentiría en su propia carne el terror de ver la muerte cara a cara, y en su caso no pudo ser más brutal. Esa noche, varias unidades de los cuerpos militares de México interceptaron en el municipio Miguel Alemán de Tamaulipas la camioneta Toyota donde iban a bordo Mixi, su novio y 2 sicarios más. Después de perseguirlos por un largo trayecto, la camioneta se estrelló contra un club de billar cerca de una rotonda y se produjo un intercambio de disparos donde Mixi y sus compinches fueron literalmente acribillados. El escalofriante momento quedó grabado en una llamada de radio que hiciera el conductor de la camioneta para pedir refuerzos, donde se puede escuchar a Mixi agonizar mientras la lluvia de balas continúa. Luego del sangriento enfrentamiento, salió a la luz un archivo que contenía las fotografías tomadas por los oficiales en el lugar de los hechos, donde se puede ver cómo quedó la camioneta, así como los cuerpos de los 4 sicarios abatidos, entre ellos Mixi, quien aún tenía puesto el chaleco antibalas con el que se fotografió momentos antes del suceso. ¿Cómo están, güey? Están matando, aquí están. ¿Dónde están? Aquí en la redonda. Están matando a mi compañero. Están tirando. Ya me mataron. ¿Cómo lograron dominar un mundo donde la vida vale menos que 1 gramo de cocaína? En el oscuro panteón del narcotráfico, una joven chilena reescribió las reglas del juego. Con un teléfono en una mano y una pistola en la otra, transformó TikTok en su imperio criminal. Sus videos virales mezclaban bailes pegajosos con glimpses de un submundo letal. Pero en el narco, la fama tiene un precio y Sabrina Durán Montero, la reina narco de TikTok, estaba a punto de pagarlo con su vida. En las calles de Santiago, Chile, a finales de los 90, nació una niña que cambiaría para siempre la imagen del narcotráfico en las redes sociales. Sabrina Durán Montero, conocida como la reina narco de TikTok, creció en un ambiente donde el crimen era el pan de cada día. Desde pequeña, Sabrina se vio rodeada por la influencia de la pandilla Los Marchand, que la llevó a involucrarse con ellos. La promesa de dinero fácil, protección y un sentido de pertenencia que no encontraba en otro lugar. Sus primeros pasos en el mundo criminal fueron como vigía en robos de autos y pequeña distribuidora de drogas. Pero Sabrina tenía ambiciones más grandes. Con la llegada de TikTok e Instagram, vio una oportunidad única. Bajo los alias de Katrina Guzmán y Joina Guzmán, comenzó a compartir su extravagante estilo de vida. Sus videos mezclaban consejos de belleza con imágenes de armas y drogas, creando un contraste fascinante que atrajo a cientos de miles de seguidores. ¿Cómo logró acumular más de 500,000 de seguidores y 13 millones de likes, ofreciendo una ventana a un mundo prohibido y peligroso? Sus seguidores podían experimentar la emoción del crimen desde la seguridad de sus pantallas. La fama de Sabrina no se detuvo ni siquiera cuando fue encarcelada en 2022. Desde la prisión, continuó alimentando su presencia en redes sociales.
con teléfonos de contrabando y la ayuda de amigos en el exterior, sus posts desde la cárcel se volvieron aún más populares. Su encarcelamiento, lejos de dañar su imagen, la convirtió en una especie de antiheroína para sus seguidores. En 2023, Sabrina salió de prisión, pero su libertad fue efímera. Su comportamiento se volvió más temerario, creyéndose intocable debido a su fama. Esta actitud, combinada con las rivalidades entre pandillas, selló su trágico destino. El 24 de octubre de 2023, en Puente Alto, la realidad del mundo criminal alcanzó a Sabrina. Hombres armados la emboscaron en su auto, poniendo fin a su vida frente a las cámaras de los testigos. El legado de Sabrina es complejo. Por un lado, glamorizó un estilo de vida peligroso, influyendo en la percepción pública del narcotráfico. Por otro lado, su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de mezclar el crimen con la fama en la era digital. La vida y muerte de Sabrina Durán nos recuerdan que, detrás de los filtros de Instagram y los bailes de TikTok, el mundo del crimen sigue siendo tan brutal y despiadado como siempre. Su historia es un cuento con moraleja para la era de las redes sociales, donde la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina con consecuencias fatales. Número 2. María Guadalupe López Escal. Conocida como La Catrina, no buscaba la fama en TikTok, sino el poder dentro de uno de los cárteles más peligrosos del mundo. La historia de La Catrina comienza con su ingreso al cártel Jalisco Nueva Generación. A diferencia de Sabrina, María Guadalupe no creció en el crimen. Se unió al CJNG en busca de una vida mejor, atraída por las promesas de dinero y poder. Su trayectoria inicial fue rápida y brutal. Demostró una habilidad única para la estrategia y una frialdad que la destacó entre sus compañeros. ¿Qué la hizo sobresalir? Su inteligencia táctica y su despiadada eficiencia. La Catrina no temblaba al tomar decisiones difíciles, una cualidad valorada en el implacable mundo del CJNG. Pronto, se ganó la confianza de los líderes del cártel y comenzó a dirigir operaciones de alto nivel. Una de estas operaciones fue la infame emboscada de Aguililla. El 14 de octubre de 2019, La Catrina orquestó un ataque contra un convoy de policía estatal. El resultado fue devastador. 14 oficiales muertos y 9 heridos. Este golpe maestro no solo demostró la brutalidad del CJNG, sino también la astucia táctica de La Catrina. El impacto de esta operación fue inmediato. El CJNG reafirmó su reputación como uno de los cárteles más temidos de México, y La Catrina se convirtió en un símbolo del poder femenino dentro del narcotráfico. Pero no era solo su habilidad lo que inspiraba temor y respeto. La Catrina cultivó una imagen única, utilizando maquillaje de calavera que evocaba a la Santa Muerte, una figura venerada en el mundo del narco. Esta imagen no era solo estética, representaba la fusión entre la tradición mexicana y la brutalidad del narcotráfico moderno. La Catrina se convirtió en un ícono, temida por sus enemigos y admirada por sus seguidores. Sin embargo, el reinado de La Catrina llegó a un final abrupto. El 10 de enero de 2020, las autoridades mexicanas lanzaron un operativo para capturarla. En un enfrentamiento feroz en Michoacán, La Catrina fue herida de muerte. Las imágenes de sus últimos momentos, luchando por respirar mientras los oficiales intentaban salvarla, se volvieron virales. Un final igualmente dramático al de Sabrina Durán. La caída de La Catrina fue un golpe significativo para el CJNG, pero también dejó un legado perturbador, demostrando que en el mundo del narcotráfico, las mujeres pueden ser tan letales y estratégicas como los hombres. Número 3. Sandra Ávila Beltrán. Conocida como la Reina del Pacífico, su poder residía en su inteligencia, carisma y conexiones familiares. Sandra nació en el seno de una dinastía del narcotráfico. Su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, era nada menos que el padrino,
fundador del Cártel de Guadalajara. Desde pequeña, Sandra absorbió las complejidades del negocio familiar como si fueran cuentos de hadas. Aprendió el arte de la negociación, la importancia de los contactos y el valor de la discreción. El mundo del narco no era un lugar al que se unió, era el mundo en el que nació. Con este trasfondo, Sandra se convirtió en un puente crucial entre los cárteles colombianos y mexicanos. Estableció conexiones con el Cartel del Norte del Valle en Colombia, utilizando su encanto y astucia para forjar alianzas duraderas. Su papel en la coordinación del tráfico de drogas entre los dos países fue fundamental. Sandra no solo movía mercancía, movía influencias, negociaba acuerdos y resolvía conflictos que podrían haber desencadenado guerras entre cárteles. La asociación de Sandra con el cártel de Sinaloa marcó el pináculo de su carrera criminal. Aportó no solo sus contactos internacionales, sino también su habilidad para operar bajo el radar. A diferencia de figuras como el Chapo, Sandra prefería el anonimato, operando desde las sombras. Su contribución al cártel fue invaluable, optimizando rutas de tráfico y estableciendo nuevas conexiones de lavado de dinero. Como narcotraficante de alto nivel, Sandra gestionaba operaciones complejas con una precisión casi quirúrgica. Introdujo innovaciones en las técnicas de contrabando, utilizando desde empresas fachada hasta métodos de ocultamiento en productos de exportación legales. Su enfoque era más sutil que el de sus contrapartes masculinas, prefiriendo la inteligencia y la planificación meticulosa a la violencia desmedida. Sin embargo, incluso la reina del Pacífico era vulnerable. En 2007, Sandra fue finalmente capturada en un café en la Ciudad de México. Su arresto fue un golpe significativo para el narcotráfico internacional. Las autoridades la describieron como una pieza clave en el puente entre los cárteles colombianos y mexicanos. El impacto de su caída reverberó en todo el mundo del narcotráfico. Su arresto no solo interrumpió importantes líneas de suministro, sino que también expuso redes de corrupción que se extendían hasta los niveles más altos del gobierno y las fuerzas del orden. La captura de Sandra demostró que incluso los operadores más astutos y bien conectados podían caer. La historia de Sandra Ávila Beltrán es un testimonio del poder de la inteligencia y las conexiones en el mundo del narcotráfico. A diferencia de la China o la Catrina, Sandra construyó su imperio no a través de la violencia, sino de la astucia y la diplomacia criminal. Su legado persiste como un recordatorio de la complejidad y el alcance global del narcotráfico y de cómo una mujer pudo ascender a la cima de este mundo dominado por hombres sin disparar una sola bala. Número 4. Jocelyn Alejandra Niño. Conocida como La Flaca, su historia es la de una superviviente en las trincheras del crimen organizado. La Flaca creció en las calles duras de Tamaulipas, donde el cártel del Golfo reinaba con puño de hierro. Para una joven sin oportunidades, el cártel ofrecía una salida tentadora. Jocelyn se unió primero como lookout, vigilando las calles en busca de policías o rivales. Ser mujer en este mundo significaba enfrentar peligros dobles, los enemigos y los supuestos aliados. Pero la Flaca no se conformó con ser una simple vigía. Su astucia y frialdad llamaron la atención de sus jefes. Pronto pasó de vigilar a ejecutar. Su delgadez, que le dio el apodo de La Flaca, se convirtió en una ventaja. Podía infiltrarse donde otros no podían, acercarse a objetivos sin levantar sospechas. La vida de Jocelyn como sicaria era un constante juego de vida o muerte. Cada día traía nuevas misiones y nuevos blancos. La adrenalina se mezclaba con el miedo constante. Esta vida dejó marcas profundas en su psique. La sonrisa fácil de su juventud dio paso a una mirada fría y calculadora. El destino de La Flaca cambió drásticamente con una sola fotografía. El 5 de enero de 2015, una imagen suya se filtró en redes sociales. Se la veía sonriendo, con un arma en la mano y un chaleco antibalas. Esta foto,
que se volvió viral reveló la cruda realidad de los sicarios de bajo nivel. No vivían en mansiones como los jefes, sino en condiciones precarias, siempre al filo de la navaja. La imagen que la hizo famosa también selló su destino. Los Metros, una facción rival dentro del mismo cartel del Golfo, la identificaron. Entre el 12 y el 13 de abril, la flaca fue capturada junto con 2 cómplices. Su final fue brutal y aleccionador. El 13 de abril de 2015, las autoridades encontraron el cuerpo desmembrado de Jocelyn en una hielera abandonada en un estacionamiento de Matamoros. La caída de la flaca sacudió al cártel del Golfo. Demostró que nadie, ni siquiera los más jóvenes y aparentemente prescindibles, estaba a salvo en la guerra interna del cártel. Número 5. Marixa Lemus Pérez. Conocida como La Patrona, no se conformó con ser una figura más en el mundo del narco. Ella quería ser la reina indiscutible del crimen en Centroamérica. La Patrona comenzó su ascenso desde abajo, aprovechando los vacíos de poder en el submundo criminal guatemalteco. Con astucia y brutalidad, fue tejiendo una red de contactos y cómplices. Su organización no se limitaba al narcotráfico. Controlaba una variedad de actividades ilegales, desde el contrabando de armas hasta la trata de personas. Cada negocio ilícito en su territorio le pagaba tributo. La expansión de su poder fue metódica y despiadada. La Patrona extendió su influencia más allá de las drogas, infiltrándose en negocios legítimos y corrompiéndolos desde dentro. Para mantener el control, utilizaba una combinación de violencia extrema y generosidad calculada. Aquellos que la desafiaban desaparecían sin dejar rastro, mientras que los leales eran recompensados con lujos y protección. Pero el verdadero genio de Marixa estaba en su manejo de la política. Entendió que el poder real no solo estaba en las calles, sino en los pasillos del gobierno. Se infiltró en la política local, primero financiando campañas, luego postulando a sus propios candidatos. Utilizaba su influencia política para proteger sus negocios ilícitos y expandir su imperio. Alcaldes, jueces y policías estaban en su nómina. El reinado de terror de la Patrona era legendario. Para intimidar a rivales y autoridades, no dudaba en recurrir a tácticas extremas. Se rumorea que incluso asesinó a su propio esposo en su casa, enviando un mensaje claro. Nadie estaba a salvo de su ira. Con otros grupos criminales, mantenía una política de plata o plomo, alianza o muerte. La caída de la Patrona fue tan dramática como su ascenso. Capturada en 2014, parecía que su reino había llegado a su fin. Sin embargo, en mayo de 2017, logró lo imposible. Escapó de una prisión militar de alta seguridad. La libertad de Marixa fue efímera. Recapturada en El Salvador, su historia se convirtió en una leyenda urbana en Guatemala. El impacto de la Patrona en la percepción del crimen organizado en Guatemala fue profundo. Demostró que el poder criminal podía infiltrarse en todos los niveles de la sociedad, desde las calles hasta los más altos círculos políticos. Su historia es un recordatorio inquietante de cómo el crimen organizado puede corromper instituciones enteras y desafiar al Estado mismo. Número 6. Melissa Calderón. Conocida como La China, se alzó como una figura temible. Su ascenso en el cártel de los Beltrán Leiva fue meteórico y brutal. Comenzó en sus 20s con trabajos de bajo perfil. La China no esperaba órdenes, las daba. Para ganar poder, Melissa utilizó una mezcla letal de inteligencia y crueldad. Formó alianzas estratégicas, eliminó competidores internos y demostró una habilidad única para expandir el negocio. No temía ensuciarse las manos, lo que le ganó el respeto de sus subordinados y el temor de sus rivales. Baja California Sur se convirtió en su reino. La China estableció su dominio a través de una red de sobornos, intimidación y violencia calculada. Innovó en las operaciones del cártel,
implementando nuevas rutas de tráfico y métodos de lavado de dinero. Bajo su mando, el cártel diversificó sus actividades, incursionando en la extorsión y el secuestro a gran escala. El estilo de liderazgo de la China era implacable. Mantenía el control a través de un equilibrio de recompensas generosas y castigos brutales. Su lealtad se ganaba con dinero, pero se mantenía con miedo. Para eliminar rivales, la China no escatimaba en crueldad. Asesinatos públicos y torturas eran su sello personal, enviando un mensaje claro: desafiarla significaba una muerte segura y dolorosa. La relación de Melissa con Héctor Pedro Camarena Gómez, el chino, añadió una dimensión personal a su reinado criminal. Juntos formaban una pareja poderosa y volátil. Su relación influía directamente en las operaciones del cártel, mezclando lo personal con lo profesional de manera peligrosa. Compartían el liderazgo, pero la China siempre dejaba claro quién tenía la última palabra. La caída de este imperio criminal llegó en septiembre de 2015. La traición de El Chino, quien buscó un trato con las autoridades, fue el golpe final. La China, acorralada en el aeropuerto de Cabo San Lucas, fue capturada sin disparar un solo tiro. Su arresto marcó el fin de una era. Las historias de estas mujeres narco revelan un patrón de ascenso y caída dramáticos en el mundo del crimen organizado. Desde la influencia mediática de Sabrina Durán hasta la astucia diplomática de Sandra Ávila Beltrán, cada una dejó una marca única en el narcotráfico. Sus trayectorias han cambiado la percepción pública del papel de las mujeres en el crimen organizado, desafiando estereotipos y revelando su capacidad para liderar operaciones complejas. Esto ha obligado a las fuerzas del orden a adaptar sus estrategias, reconociendo que las mujeres pueden ser tan peligrosas como sus homólogos masculinos. Mirando hacia el futuro, es probable que veamos una mayor participación femenina en posiciones de liderazgo dentro de los cárteles. Sin embargo, estas historias también sirven como un sombrío recordatorio del costo humano y social del narcotráfico, donde el poder es efímero y la violencia es una constante, independientemente del género. Mujeres desmembradas por los cárteles. Se sabe que los cárteles de la droga son muy brutales al tratar con los delincuentes o cualquiera que se interponga en su camino, no importa la edad o el sexo de la persona. Estos individuos devastadores siempre están listos para causar violencia o infligir dolor, incluso ante la mínima provocación, y cuando lo hacen, lo llevan a cabo de una de las maneras más inhumanas jamás vistas. Bienvenidos a un nuevo video. En este video echaremos un vistazo a 5 mujeres que fueron desmembradas por cárteles. 01. Niña sin nombre. Un nuevo testigo en el juicio en contra de Marciano Chano Milán Vázquez narró cómo el líder de los Zetas en Piedras Negras asesinó a una niña de 6 años desmembrándola con un hacha frente a sus padres, y dijo que vio morir de la misma manera sangrienta a otros. De acuerdo con lo difundido por el San Antonio Express News, el testigo, quien no fue identificado a petición del juez y los abogados, por temor a represalias a su familia, dijo ante la corte el miércoles: Milán se rió y le dijo al padre de la niña que así puedas recordarme. Marciano Milán Vázquez, acusado de cometer por lo menos 10 delitos en Coahuila, fue arrestado el año pasado en San Antonio, Texas. Ayer, nuevos testigos subieron a la corte para declarar en contra del líder Z. Durante el juicio, los testigos que alguna vez trabajaron con Milán han narrado que el acusado participó en masacres en todo el estado de Coahuila. Sin embargo, el hombre que subió al estrado ayer fue el primero en declarar que vio a personas morir en manos de Millán y bajo sus órdenes, un total de 18 personas. El diario estadounidense detalla que el traficante que movía marihuana de Ciudad Acuña tras ser obligado para trabajar para el cártel narró que la mayoría de las personas a las que vio morir fue de la misma manera sangrienta, cortados en pedazos con un hacha y las partes de los cuerpos quemadas en barriles. El sujeto aseguró que en febrero del 2013 fue secuestrado por el cártel, luego de haber perdido una carga de marihuana que fue confiscada por la patrulla fronteriza, y obligado a presenciar los sangrientos asesinatos cometidos en lugares dentro y alrededor de Piedras Negras, como en un depósito de chatarra, un rancho abandonado y cerca de la orilla de un río, para que pudiera decirle a mi familia que si no conseguía el dinero que debía, eso es lo que me sucedería a mí y a ellos, dijo el testigo.
El hombre lloró luego de que el fiscal adjunto de la corte, Mike Galdo, lo convenció de responder sobre las muertes. Puntualiza el San Antonio Express News. El testigo señaló que en varios casos a las víctimas les vendaban los ojos y las arrodillaban. Dijo que entre ellas había hombres, mujeres y niños. A él también lo arrodillaron y luego le retiraron la venda para que pudiera ver. Relató que en una de las casas había una niña, una mujer y un hombre, cautivos en el patio. La menor tenía 6 años, dijo. Cerca había un barril con fuego, agregó. Chano empezó. Levantó el hacha y le cortó la rodilla y un brazo. Ella lloraba, ella gritaba. El hombre continuó. Millán se rió y le dijo al padre, así me recordarás. Ellos la desmembraron y la quemaron. Luego el fiscal le cuestionó si el padre pudo apartar la mirada. El testigo respondió, no. Ellos lo agarraron por el cabello de modo que pudiera ver. Galo también le preguntó quiénes habían agarrado al padre. Chano y Enano, respondió el testigo, en referencia por sus apodos a Milán y otro jefe regional de los Zetas. El nuevo testigo narró también sobre 2 ejecuciones de menores y adolescentes que vendían periódicos en semáforos de Piedras Negras, sospechosos de ser espías de un cártel rival. Continuó el medio. Además, relató que fue llevado al lecho de un río, cerca de Piedras Negras, donde entregaron a 3 hombres sospechosos de estar con militares mexicanos y los hizo arrodillarse. En el lugar, dijo el testigo, se encontraban Milán, otros comandantes y los líderes principales del cártel, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40 o 40, y su hermano Omar Treviño Morales, Z42, y testificó que escuchó decir a Milán, hay que darles piso, tenemos que matarlos, y luego oyó disparos. El nuevo testigo declaró que él traficaba marihuana para Milán, en Ciudad Acuña, luego de ser amenazado. Contó que él y otros 6 hombres fueron secuestrados y puestos al servicio del cártel. El primero dijo que no quería. Ellos dijeron, eso está bien. Se dio la vuelta y le dispararon. Después de eso, el resto de nosotros estuvimos de acuerdo, relató. El San Antonio Express detalla que el testigo estuvo secuestrado tras perder un cargamento de marihuana que fue confiscado. Durante su encierro le permitieron estar en contacto con su familia y conocidos, para que pudieran reunir el dinero que debía. Una de sus parientas vendió su casa para conseguir $20,000, que fueron suficientes para liberarlo, pero Milán le dijo que tenía que dar otros $100,000. Luego de no haber podido reunir los $100,000 para su liberación, cruzó a los Estados Unidos con su padre, y ahí fue detenido. El testigo se declaró culpable de los cargos federales por marihuana y actualmente espera su sentencia. El martes, José Luis Rodríguez, el Pollo, quien operó como traficante de drogas en Piedras Negras y que actualmente enfrenta prisión de por vida por los delitos de secuestro y narcotráfico, declaró también en el juicio de Marciano Milán. Dijo que 300 personas fueron asesinadas en Allende, Piedras Negras y otras comunidades de Coahuila, y sus cuerpos desaparecidos. Afirmó que los Zetas le informaron que alrededor de 300 personas fueron asesinadas a tiros para después ser quemadas con combustible o con ácido para desaparecer sus rostros. Apenas la semana pasada un testigo en el mismo juicio dijo que los Zetas usaron el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras para desaparecer en tambos con ácido los cuerpos de las víctimas. El cártel utilizó una red de hornos para encubrir el exterminio masivo y sistemático de personas inocentes durante el periodo que abarca del 2011 a 2013, cuando ese cártel tenía un completo control sobre la mayor parte de Coahuila. Rodríguez declaró que las víctimas eran gente de Allende, Morelos Acuña, Piedras Negras, las áreas cercanas. De acuerdo con la versión publicada por el diario San Antonio Express News, explicó que tan solo en Piedras Negras 40 personas fueron formadas de rodillas y asesinadas a disparos. Detalló que en una entrega de ganancias le informaron que el capo Poncho Cuellar había desertado y estaba dando información sobre el cártel a autoridades estadounidenses. Señaló que le pidieron ayuda para ubicar los domicilios de Cuellar, quien en ese entonces se desempeñaba como jefe de plaza en Piedras Negras, para asesinar a todas las personas que estaban asociadas con él. Señaló que las órdenes que recibió fueron ir y levantar todo lo que oliera como Poncho Cuellar, y agregó que Marciano Milán Vázquez fue uno de los que le pidieron ayuda para localizar las propiedades de Cuellar. Número 2. La Flaca. La Flaca apareció junto a los cadáveres de un hombre decapitado y otra mujer desmembrada. El cuerpo de Jocelyn Alejandro Niño, mejor conocida como La Flaca y sicaria del cártel del Golfo, fue encontrada desmembrada dentro de una hielera en el puente que une a Matamoros con la ciudad de Brownsville, Texas. La Flaca apareció junto a los cadáveres de un hombre decapitado y otra mujer desmembrada en un camión abandonado en un estacionamiento en Lauro Villar, Matamoros. La imagen de un cadáver fue compartida en Twitter junto con el mensaje: esto le va a pasar a todos los pinches que envíen. Las personas que murieron son relacionadas a una célula conocida como los ciclones. En enero de este año, la imagen de Jocelyn Alejandro posando sonriente con un rifle de asalto M4 se difundió en la página de Facebook de Valor por Tamaulipas. Por ello comenzó a tener notoriedad. De acuerdo al diario Daily Mail, se trata de la tercera mujer con ese apodo que es asesinada en manos de un cártel rival. La primera Flaca era Verónica Mireya Moreno Carreón,
de San Nicolás de los Garza, quien habría sido oficial de policía y asociada de los Zetas. La segunda flaca fue Nancy Manríquez Quintanar de Ecatepec, quien se unió a los Zetas y participó en por lo menos una docena de asesinatos. Cabe señalar que las fotografías difundidas muestran una hielera con las partes desmembradas de un cuerpo, donde se observa un antebrazo tatuado con la palabra niño, que tenía la mujer en vida y que corresponde a su apellido. Número 3. Ingrid Escamilla. La Cámara de Senadores aprobó la ley Ingrid para sancionar a funcionarios que difunden material de víctimas de un delito, a más de 2 años del feminicidio de Ingrid. Esto es lo que se sabe de su caso. En octubre de 2022, un tribunal de enjuiciamiento dictó pena máxima a Eric Francisco Robles Rosas por el feminicidio de su pareja sentimental Ingrid Escamilla, de 25 años en la alcaldía Gustavo Amadero. Eric Francisco fue declarado culpable del feminicidio de la joven de 25 años, a quien privó de la vida el 9 de octubre del 2020. En marzo del 2022, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la llamada Ley Ingrid, que sanciona con penas de 100 a 150 días de multa y de 4 a 10 años de prisión a servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, videograben, reproduzcan y difundan evidencia relacionada con una víctima cuya investigación penal se está llevando a cabo. Dicha iniciativa, que plantea reformar el artículo 225 del Código Penal Federal, fue turnada al Senado de la República por su discusión y su aprobación se dio a más de un año después. En septiembre del 2023, el Pleno del Senado de la República aprobó una reforma del Código Penal Federal que establece la sanción de hasta 18 años de prisión a los funcionarios que graben, difundan y distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia, así como con la misma penalidad a los periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que lo publiquen. La reforma, aprobada por unanimidad y turnada en San Lázaro, contempla multas de hasta 232,000 pesos a quienes incurran en este tipo de prácticas, que ya se han vuelto recurrentes cuando ocurren feminicidios, en donde funcionarios de fiscalías como la Ciudad de México filtran videos y fotografías en algunos medios que las publican. Al respecto, y en tribuna, la senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, expuso que la reforma al artículo 225 del Código Penal Federal en materia de delitos cometidos contra la Administración de Justicia establece sanciones a quien difunda, entregue, revele, publique, exponga, distribuya, grabe, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta a quien no tenga derecho, imágenes, audios, videos o cualquier tipo de información o evidencia que esté contenida en una carpeta de investigación o en un proceso penal que por disposición legal sea reservada o confidencial. Asimismo, se busca un incremento en las penas cuando las víctimas u ofendidos sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o que la información corresponda a cadáveres. Esta reforma tiene como antecedente el feminicidio de Ingrid Escamilla, joven que fue desollada por su pareja y cuyas imágenes del crimen fueron filtradas y difundidas en los medios de comunicación. El caso de Ingrid Escamilla sentó un precedente para legislar que se sancione a funcionarios públicos que capten y difundan material gráfico, audiovisual o de otra índole que victimice a las víctimas de algún delito. El caso conmocionó a la opinión pública y se efectuaron fuertes protestas frente a los medios de comunicación que habían divulgado las imágenes. El 9 de febrero del 2020, Ingrid Escamilla, una joven de 25 años, fue asesinada y desollada en un departamento de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo Amadero, a manos de su pareja sentimental, Eric Francisco N. Fotografías del crimen fueron exhibidas en redes sociales y medios de comunicación tras ser filtradas por las autoridades. Ese mismo 9 de febrero, las autoridades de la Ciudad de México recibieron una llamada anónima en la que denunciaron el asesinato de una mujer en la calle de Tamagno 258 en la alcaldía Gustavo Amadero. A su arribo, elementos de la Secretaría de Seguridad de la CDMX encontraron los restos de Ingrid, cuyos órganos estaban esparcidos por el inodoro y el drenaje de la calle. Eric Francisco N. había intentado esconder partes del cuerpo de Ingrid para no ser capturado. El hombre utilizó un cuchillo de cocina para arrancar la piel de Ingrid, desde la cabeza hasta las rodillas, además de quitarle diversos órganos del cuerpo que al principio les tiró por la taza del baño y que terminaron tapando el drenaje. Posteriormente llamó a su ex esposa para que fuera a recoger a su hijo de 15 años, quien fue testigo de los hechos, pues le dijo que había matado a Ingrid. En el interrogatorio que policías le realizaron a Eric, quien aparece en un video con el dorso ensangrentado y la cabeza vendada, relató que esa noche su esposa tomó un cuchillo de la cocina y le dijo: "Te voy a matar". Le digo: "Pues mátame de una vez". Veo que saca el cuchillo y le digo: "¿De una vez?". Fue cuando primero como que lo enterró y le digo: "Dale más fuerte de una vez", y luego me pegó como 2 veces más, refirió el sujeto. Al interior de la patrulla donde fue captado el video, contestó al policía que después de las agresiones le arrebató el cuchillo y le dijo: "Si tú no me matas, yo sí te voy a matar a ti", al tiempo que se lo clavó en varias ocasiones en el cuello. En 2019, ella interpuso una denuncia por violencia ante la entonces Procuraduría Capitalina. El trámite solo quedó en el archivo porque Ingrid no siguió con el proceso legal y decidió darle una segunda oportunidad a la relación de 5 años que tenía con su agresor. A 2 años y un mes del violento feminicidio aún faltan más de 20 pruebas por desahogar antes de
posible que el agresor de Ingrid, Eric Francisco N., pueda ser sentenciado. El caso judicial por su muerte no ha podido concluir debido a deficiencias, ahora de la Defensoría Pública de la Ciudad de México. Fuentes allegadas al caso indicaron que las últimas 2 audiencias, en las que se está en proceso de desahogo de al menos 10 pruebas testimoniales y 10 periciales, aún no han podido realizarle por la Defensoría Pública, cambio al abogado que representa a Eric Francisco N. y porque ni siquiera se presentó ante el juez. El pasado 17 de febrero, en la continuación de la audiencia de juicio, la Defensoría de Oficio de la Ciudad de México envió un defensor para que lleve el caso de Eric Francisco N. Sin embargo, el abogado afirmó ante el juez que desconocía el expediente, iniciado en 2020, luego de la detención de Eric Francisco N., quien confesó haber matado a Ingrid Escamilla e intentar deshacerse de su cuerpo desollándola. En consecuencia, la audiencia fue diferida para el 25 de febrero pasado, pero el nuevo defensor de Eric Francisco N. no se presentó, y la Defensoría no informó al juez la causa de tal inasistencia. Por ello, el juzgador volvió a citar para el próximo 11 de marzo a las 15:30 horas, no sin antes multar a la Defensoría Pública y ordenar notificar al superior jerárquico del abogado de oficio para que ese día acuda y esté bien enterado de lo que hay en el expediente. Las audiencias en el caso de Ingrid Escamilla se habían retrasado tanto por el cierre de juzgados debido a la pandemia de COVID-19 y cambios en la defensa del imputado, como por negligencias por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al no descubrir a la defensa la totalidad de las pruebas que pretendía ofrecer. En total, la Fiscalía ofreció 52 pruebas, mientras que Eric Francisco N. no presentó ninguna. Número 4. Gabriela Lima Santana. El brutal feminicidio de Gabriela Lima Santana, de 21 años, conmocionó a Brasil. Sus asesinos pudieron ser identificados por un escalofriante video que viralizaron en redes sociales. Un macabro video viralizado en redes sociales permitió detener a los asesinos de Gabriela Lima Santana, una joven de 21 años encontrada asesinada y descuartizada en Río Grande del Sur. Sus feminicidas se grabaron mientras desmembraban el cadáver y lo subieron a internet para jactarse del crimen, lo que posibilitó a los investigadores poder identificarlos. Gabriela fue denunciada como desaparecida en ese estado brasileño en los últimos meses de febrero, y su búsqueda comenzó el último 1 de marzo, pero recién pudieron encontrar su cuerpo casi un mes después, el 24 de marzo. El caso adquirió relevancia internacional en los últimos días tras conocerse el modo en el que los investigadores identificaron a los feminicidas. Es que los 3 sujetos acusados habían viralizado un video en redes sociales, en que sostienen una pierna humana mientras alardeaban del manejo del cuchillo. En otra de las tomas, además, puede verse el cuerpo de Gabriela tirado en el suelo de lo que parece ser un baño. Para los pesquisas, el feminicidio ocurrió el 28 de febrero en Canoas, en el área metropolitana de Porto Alegre, pero recién el 24 de marzo fue hallado el cadáver enterrado dentro de una valija en un basural del barrio Río Blanco. Lo encontraron unos trabajadores municipales que limpiaban la zona, y cuando retiraban el objeto con la ayuda de una máquina excavadora, una pierna se desprendió de la maquinaria, por lo que alentaron a la policía forense. Al abrir, descubrieron que en el interior de la valija estaba el tronco, la cabeza, las piernas y los brazos de una víctima femenina que tenía varios tatuajes. Estos tatuajes y sus huellas dactilares son los que permitieron identificar a Gabriela. Tras el escabroso y tremendo hecho, comenzó un intenso operativo para dar con el paradero de los sospechosos. En total, 25 agentes policiales se hicieron presentes en un departamento ubicado en la calle Machadino del barrio Río Blanco. Creen que en ese lugar asesinaron a la joven y por ello fueron detenidas 2 personas. Después, el 27 de marzo, otro sospechoso fue aprendido en Florianópolis y se defendió asegurando que no tuvo mayor participación en el asesinato. Aún buscaban capturar otros 3 cómplices. Número 5. La Güera Loca. Yesenia Pacheco, nombre de la narcotraficante, pertenecía al cártel del Golfo y tenía una misma visión en la vida: asesinar a integrantes de los Zetas. Yesenia Pacheco, mejor conocida como la Güera Loca, es considerada como una de las mujeres más sanguinarias en la historia del mundo del narcotráfico. En 2009, Yesenia comenzó su vida criminal al unirse al cártel del Golfo, y luego algunos meses escaló rápidamente en esta organización, hasta liderar la línea de fuego en los combates contra los Zetas. Debido a la violencia con la que eliminaba a sus enemigos, la Güera Loca llegó a colocarse en lo más alto de la estructura del cártel del Golfo y se convirtió en un líder de la facción conocida como las Hienas. Mientras lideraba un grupo criminal, Yesenia Pacheco comenzó con su misión de eliminar los Zetas, ya que la narcotraficante secuestraba y torturaba a cualquier hombre relacionado con esta organización rival del cártel del Golfo. Sin embargo, la Güera Loca no solo torturaba a sus enemigos, ya que luego de hacerlos sufrir, los asesinaba de manera violenta para enviarles un mensaje a los demás integrantes de este grupo delictivo. A pesar de ser considerada como una de las mujeres más violentas del narcotráfico, la vida de Yesenia llegó
llegó a su fin tan solo 5 años después de haberse incorporado a las filas del Cártel del Golfo. En julio del 2014, los Zetas filtraron un video en el que se observa a varias mujeres secuestradas, siendo sometidas por sicarios de este cártel de drogas. Entre estas mujeres se encontraba la Güera Loca, y todas las mujeres fueron decapitadas y desmembradas por los hombres encapuchados que las tenían detenidas. Yesenia Pacheco fue una de las primeras jefas de una organización criminal integrada exclusivamente por mujeres, y perdió la vida luego de que los Zetas buscaran venganza por las múltiples torturas y asesinatos en contra de los integrantes de su organización.